Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, excusando en primer término la participación en el mismo, que así nos lo ha trasladado y ha dicho que detrás de lectura de un escrito que no tengo inconveniente en dar, el portavoz del Grupo Socialista. Ruego, siendo imposible asistir al Pleno, ruego felicite la Navidad en mi nombre a los concejales y a todos los presentes. Ruego también, pues de haber ido votaría en contra del acta de sesión ordinaria, que las actas se reflejen ruegos y preguntas que hace la oposición. Seguimos afirmando que es obligatorio y máxime cuando la grabación de los plenos no es vinculante sino potestativa. Ruego al equipo de gobierno que, dadas las alegaciones del concejal no adscrito, y que nuestro voto sería abstención, debido al compromiso en la votación del presupuesto que realizó este portavoz y el compromiso del alcalde de tener en cuenta a la oposición en la determinación del destino de las próximas subvenciones, que se ajuste al presupuesto realizado y se eviten modificaciones presupuestarias que esperamos no sean necesarias. Bueno, no sé bien esas últimas partes que tienen que ver con excusar la asistencia, porque en España y en esta corporación el voto es presencial. Y con relación a que nos ajustemos al presupuesto y se eviten modificaciones, bueno, con arreglo a lo mismo no deberíamos de haber pagado el aumento a los funcionarios, pero bueno. Dicho esto, queda excusada la asistencia y comenzamos el orden del día. Primer punto del orden del día: aprobación de las actas de las sesiones del 26 de septiembre y 20 de octubre de 2025. ¿Han sido repartidas? ¿Alguna puntualización que efectúa las mismas? Sí. Ya está. No, ya está pegado. Muy bien. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Vamos a ver. En cuanto a las actas, yo tengo aquí la transcripción a punto y guión de la grabación que se hizo. Lógicamente, si quiere usted, se la doy para incorporar a las actas, si no, no, usted quiere. Pero vamos, en principio, volvemos a lo que ya se ha comentado muchas veces. Yo entiendo que las actas que nos manda usted son escasas y además que tienen un importante componente subjetivo que debe ser anulado. El órgano de aprobación de las actas es el Pleno. Se puede entender que están aprobadas si en el Pleno nadie dice nada, pero lógicamente el Pleno es el órgano que revisa, supervisa y al que es competente para aprobar o no las actas. Yo solicito y propongo, supongo que la mayoría lo aprobará en contra, pero bueno, conste que yo he solicitado estas modificaciones de acuerdo al reglamento. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, en el pleno del día 26 de septiembre, tres errores que no tienen tampoco mayor importancia. Que sería, voy a pasar de alguno de ellos, solamente me voy a referir en la página 14 de 16, pues en la línea 4, donde dice de los ejemplares que damos, y es sería quemados, después, más o menos a mitad de página, donde se habla de los equipos de protección individual y de respiración, pues hay que concretar que sería para los camiones de incendios, no para todos, ¿no? Y luego, cuando se hace la alusión a la vigilancia personal y tal durante la misa, habría que referirse a la del día 15 de agosto, a la del día de la patrona. Eso serían un poco lo que yo planteo de rectificaciones al acta, ¿no? Y ya está. Yo creo que
siempre estamos con la misma historia, ¿no? De la historia de las actas. Yo no sé si es mejor este sistema o el otro de estar una hora. Bueno, pues si así es más breve, pues se acabó la historia, pero realmente yo creo que hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque las actas lo que tienen, el contenido de lo que plantean los concejales, pues son las observaciones, pues la rectificación de errores, cosas de este tipo, ¿no? Y ya está, y si eso es así, pues tampoco vale la pena perder mucho tiempo en ello. Y si por contra ya lo que queremos decir son otras cosas, pues dígase claramente. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. La segunda de las errores o correcciones que proponen, ¿cuál es? La primera es la de quemado, otra es quemados, pone quedado, digamos. Sí, la segunda era la mitad de la página aproximadamente. Los equipos de respiración son para los camiones. Hay en 3 camiones concretamente. Hay 2 equipos en 3 camiones. Vale, sí. Bien, pues con esas rectificaciones que se han indicado se somete a la votación. Votos a favor del acta del 26 de septiembre. Con 9 votos a favor, votos en contra, un voto en contra. En relación con el acta del 20 de octubre, votos a favor, votos en contra, con 9 votos a favor y un voto en contra, quedarían aprobadas. El segundo de los puntos del orden del día es el acuerdo relativo a las alegaciones presentadas frente al presupuesto, aprobación definitiva del presupuesto y bases de ejecución para el ejercicio 2026. Se ha formulado un escrito por parte de don Francisco Javier Monge Zamorano, que se ha hecho llegar a través de correo administrativo, presentado el día 13 del 11, por lo tanto dentro del plazo, en la oficina de Correos de Madrid, y para la defensa de lo en él indicado tiene la palabra el señor Monge. Muchas gracias. Vamos a ver. Reiteramos cuanto ya hemos venido diciendo, y es que las mayorías, por muy absolutas que sean, ni legitiman lo ilegítimo ni legalizan lo ilegal. Entonces, repito, ni legalizan lo ilegal ni legitiman lo ilegítimo. ¿Se refiere a febrero? No, me refiero a Venus o a Marte. Pues claro que me refiero a febrero. Yo esto está faltando el respeto a los miembros de la corporación. Les estoy faltando. ¿A quién le falta el respeto? Tampoco menos que no pintamos nada. No he dicho tal. No he dicho tal. Sí, usted nos dice y luego tira la piedra y esconde la mano. Pero Por favor. Vamos a ir. Está en el turno de defensa de su escrito. Bien. Retomando por donde iba, el presupuesto tiene 2 aspectos. Uno, el aspecto político, que no cabe ser tratado en este momento procesal, digamos, y el legal, que es al que me voy a referir. En principio, hasta donde yo he podido tener conocimiento, no se ha cumplido el compromiso de exposición del presupuesto durante el periodo de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio. Yo lo he buscado en la página, cuando me han dicho que no estaba en la página, efectivamente no estaba, me he venido al ayuntamiento, incluso he aportado fotografías que yo mismo hice del tablón de anuncios donde no está en un momento en que debería estar. Entonces entiendo que solo eso ya daría lugar a la nulidad, porque es un aspecto tan importante que la gente debe conocer cuál es el presupuesto y cuáles son las impugnaciones. No se ha cumplido con este trámite. No se ha cumplido. Entonces creo que solo eso ya debería obligar a la corporación a dar marcha atrás y a volver donde se produjo la irregularidad. Con independencia de ello,
al amparo del 172b de la Ley de Haciendas Locales, no contiene el presupuesto crédito bastante para atender las obligaciones impuestas al ayuntamiento por la Ley 7/23 de 28 de marzo. Soy consciente, y el señor alcalde lo ha reiterado muchas veces, que no le gusta la ley. Y como no le gusta la ley, pues no la cumple. Bueno, vamos a ver, mire usted, eso no es así. Pero si había dudas, si había dudas sobre la necesidad o la legalidad, supongo, especialmente don Alberto lo sabrá mejor que yo, el auto del juzgado número 1 de lo contencioso de Ciudad, que en medidas cautelares ha dado la razón a los demandantes diciendo que es una obligación que viene impuesta al ayuntamiento por ley. Y como viene impuesta al ayuntamiento por ley, el ayuntamiento no puede zafarse de tal. ¿Qué obligación tiene impuesta por ley? Las derivadas de la ley 7 del 23 de la Ley de Bienestar Animal. Estábamos en esa razón. Bien, volvemos a la cuestión, y es, el ayuntamiento tiene unas competencias propias que son las que le impone la ley de bases del régimen local. En el artículo 26 establece las competencias del ayuntamiento. Con algún tipo de presupuesto, dinero, no, si vienen por ley. Es que esa es la diferencia. Además me extraña mucho que en el último pleno don Alberto no estableció correctamente la diferencia. Las obligaciones que vienen por ley no tienen que tener, tienen que estar recogidas en el presupuesto, no son delegaciones de nadie. Esta no es una competencia que tenga otra administración y que delegue, en cuyo caso tendría que haber consignado la partida presupuestaria. No, esta es una competencia que se aplica por ley. Las establecidas en la ley 22. Bueno, en mi escrito hago una relación de todas las, de todas no, de una serie de obligaciones que le vienen impuestas al ayuntamiento. Entre otras, esta a la que me refiero, y a la que me refiero porque no se le da consignación presupuestaria. Y eso no cabe porque supone un incumplimiento de la norma. El ayuntamiento tiene que proveer lo necesario para cumplir sus obligaciones, y este presupuesto no lo prevé. Cuestión distinta, como ya hemos dicho muchas veces, son las delegadas, las que son atribuidas por ley a otra administración y la administración las delega, en cuyo caso efectivamente tienen que venir con una consignación presupuestaria y bajo el régimen que establezca la administración delegante. Pero es que ese no es el caso. Aquí estamos hablando de una ley que tiene además el mismo valor normativo que puede tener la ley de bases, incluso más, porque como todos sabemos, por lo menos los que hemos pasado por la Facultad de Derecho, sabemos que lex posterior derogat anterior es posterior, y además es una ley especial, es una ley específica, que siempre la ley específica está por encima dentro de la pirámide normativa de la ley. Entonces entendemos que no cabe aprobar un presupuesto que no atiende al cumplimiento de las obligaciones que tienen. En el mismo sentido, entendemos que el presupuesto tampoco contiene crédito bastante para atender las obligaciones de indemnización de los concejales impuestas por el artículo 75.1 de la Ley de Bases del Régimen Local. Vamos a ver, esta es una cuestión que no compete al Pleno, que al Pleno solo le compete la fijación del importe, no el concepto como tal. El concepto como tal es obligatorio por ley, ¿le gusta al señor alcalde? No, y sé que no le gusta. Lo cual a mí me resulta absolutamente indiferente.
El Pleno está obligado. ¿Usted no lo consigna en sus presupuestos? Pues bien, tenemos que dejar constancia de ello. Oiga, usted no cumple la ley. No cumple con el artículo 75.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, que luego usted en sus afirmaciones nos dice que usted cumple todas las normas. No, esta no se ha cumplido, no se puede. Es más, es que no se puede cumplir con el presupuesto porque no hay consignación presupuestaria. En cuanto al artículo 172c de la Ley de Haciendas Locales, entendemos que el presupuesto contiene previsiones de ingresos total y absolutamente ilusorios, que suponen que el presupuesto se desequilibra. De acuerdo a la Ley Orgánica 2 del 12 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la normativa de Haciendas Locales, las haciendas locales deben mantener una situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional. Si lo que se le mete, como reiteradamente se viene haciendo en este ayuntamiento, y reiteradamente este concejal viene denunciando. El año pasado, el presupuesto pasado, se metió una partida de ingresos por ventas del polígono industrial. Resultado cero. Y el anterior, cero. Y siempre se mete. ¿Por qué? Pues para cuadrar a Japón. Para cuadrar a Japón. Si usted quita ese importe, no está cuadrado el presupuesto. Puede usted meter otra partida, de acuerdo. Pero tal y como se ha presentado el presupuesto, tal como se ha formulado el presupuesto no está equilibrado. Porque hay una partida que es absolutamente ilusoria. Que no poner un ingreso derivado de un premio de lotería que le va a tocar al ayuntamiento, pero es lo mismo. Porque es un hecho total, futuro, incierto y que no se sabe si se va a producir o no. Pero es más, si vamos al término de los indicios, en los indicios lo que está claro es que no apuntan hacia la generación de ese ingreso, puesto que el año anterior no se produjo y el anterior tampoco se produjo. No obstante, seguimos insistiendo en poner un ingreso totalmente ilusorio, pues para cuadrar, claro, porque si quitamos 200.000 ya está absolutamente descuadrado el presupuesto. ¿Podría el equipo de gobierno haberlo puesto de otra manera? Pues sí. ¿Podría haber conseguido otro ingreso? Pues sí. Pero tal y como se ha presentado, tal y como se ha aprobado inicialmente, este presupuesto está desequilibrado, porque en el momento en que quite usted esa partida, que sabe usted igual que yo que no se va a producir, por la experiencia de los años, pues entonces, lógicamente, los gastos superan a los ingresos en 200.000 euros. Por otro lado, hay un tema que yo no sé, que no sé cómo se va a resolver, que es el tema de la tasa de basuras en relación con la directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de septiembre del 25 que modifica esa directiva. No sé cuál es el planteamiento del ayuntamiento. No conozco, porque no nos lo ha dicho el señor alcalde, si va a plantear un problema de conflicto de competencias, que es lo que este concejal haría, puesto que entiendo que el obligar a una tasa de basura, no me ponga usted esa cara porque no soy el único. Esto es una cosa que se ha hecho, que creo que hay varios municipios que lo han hecho y que está ahí, pendiente. Ahora, si agachamos la cabeza, ¿qué hay que subir la tasa de basura? Pues a subirla. Pues bien, me parece bien, pero creo que el equipo de gobierno está en la inexcusable obligación de defender las competencias que le son propias. Que venga no sé quién a decir lo que deben ser las tasas, que es una competencia exclusivamente municipal, pues se supone una invasión competencial que es contraria a la autonomía municipal que está en la Constitución. Entonces, no sé si el señor alcalde, ¿qué va a hacer con esto? Es que tampoco está en el presupuesto. O sea, el año que viene vamos a mantener la tasa durante todo el año, según el presupuesto. Pues bien,
pero no lo sabemos. Por eso lo apunto, porque creo que debería estar en el presupuesto de una forma o de otra. Vamos. Visto esto, hay otra cuestión que es la ausencia de consignación de crédito en respecto del albergue municipal. El albergue municipal es un bien patrimonial del ayuntamiento que debería estar al servicio de los ciudadanos, pero que no está, porque jamás se ha abierto, que yo sepa, hasta donde yo conozco. En alguna ocasión, me puede corregir el señor alcalde, porque esto lo estoy diciendo de memoria, el señor alcalde dijo que es que no era rentable, puesto que había que tener una persona tal. Bien, hombre, entiendo que tampoco el albergue es un problema de rentabilidad. Por otro lado, los concesionarios de la piscina pues se pueden hacer cargo perfectamente, sobre todo en la parte de verano, que es cuando se utilizaría. Lo que no tiene sentido, lo que me parece un disparate absoluto, es tener un patrimonio municipal ahí muerto de risa y asco. Ni da servicio a los ciudadanos, ni absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a hacer ni limpieza, porque no está presupuestado. No hay presupuesto para nada. No, es una cosa que entiendo que hay que corregir, tanto en los ingresos, que no sé si serán muchos o pocos, como en los gastos, que tampoco sé si serán muchos o pocos, pero que tiene que estar. Es que el presupuesto es un elemento que vincula al ayuntamiento al igual que a los ciudadanos. Como usted sabe mejor que yo, probablemente, hay una jurisprudencia extensísima que dice que el presupuesto es una norma. Entra dentro del rango normativo. No es un acto, es una norma. Y en tal caso debe recoger absolutamente todas las obligaciones. Y hay que dotar de crédito para el cumplimiento de todas las obligaciones. Como le he expresado, por supuesto, volvemos a lo de siempre y tampoco quiero hacer de esto leña. En el escasísimo tiempo que se le da a la oposición para todo en este ayuntamiento, pues bueno, tampoco, probablemente si me dan un poco más de tiempo, igual que he sacado estas 6 cosas, pues saco 60 más. Pero claro, lo que tengo claro, y creo debería usted llamar al otro día. No, lo que pasa es que usted no tiene que decirme lo que debo hacer, porque a lo mejor lo que tiene usted es que concretar las cosas y no aburrir a la gente. Ahí está, ahí. Bien, pues vamos a seguir aburriendo de otro poquito. Les decía que el presupuesto tiene que recoger todas las obligaciones. Que a mí me es indiferente si gustan o no. Son obligaciones y tienen que estar. Por eso he empezado diciendo que las mayorías, ustedes pueden aprobar el presupuesto porque tienen una mayoría votada para hacerlo, pero ni legaliza lo ilegal, ni legitima lo ilegítimo. Y creo que eso hay una jurisprudencia extensísima al respecto. Este presupuesto entiendo que es ilegal y por eso he puesto todos los medios posibles, hasta donde llegan mis posibilidades, para evitar su aprobación. Sé que se va a aprobar, pero bueno, no puedo hacer más. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. Hola, buenas tardes. Ya pasó el pleno anterior, que voté a favor, porque eran unas dudas y me las corrigieron. Entonces voté a favor. Sí me gustaría saber, si lo puede decir el alcalde, me parece bien lo del albergue, que es verdad que está utilizado, saber por qué, si no tiene presupuesto, y sí me gustaría saber
¿qué repercusión puede tener los presupuestos, la falta de los presupuestos generales del Estado en este presupuesto? ¿Se le puede perjudicar en algo o está previsto? Y nada más. Y lo de que os dije en el primer pleno, que se entendió mal, yo estoy en contra de que en un pueblo tan pequeño se cobre el dinero de los ciudadanos, y yo creo que venir aquí un pleno cada mes o 2 meses, cobrar me parecía, sería abordar a los ciudadanos. Con lo cual yo eso, para mí estoy en contra de ese tema. Ya está. Yo por mi parte creo que es repetitivo, o sea, totalmente repetitivo el tema. Por mi parte los he apoyado desde el principio y es que no tengo nada más que comentar. En fin, me parece volver a repetir cosas que ya deberían haber quedado totalmente claras. Si quiere, antes, como he recibido una consideración del portavoz del grupo de Vox, indicarle que el tema del albergue, sin perjuicio de lo que expondrá el portavoz de nuestro grupo, ya creo que se explicó en alguna otra ocasión. Es una decisión del ayuntamiento, por razones que en su momento se dieron, que ese albergue tiene que tener una consideración, porque no es cierto que ese albergue no se sacase a explotación. Lo que sí es cierto es lo que ocurrió cuando salió, ¿vale? Lo que sí es cierto es que ocurrió cuando salió a explotación, y no hay en este aspecto mucho más que decir. Ahí no había todo tipo había incidentes, había problemas, y no tenía una lógica que el ayuntamiento mantuviese ese albergue, que además en alguna ocasión se había producido ocupación de alguna de las habitaciones cuando se acabó ya rescindiendo, digo, al margen de quien tenía la explotación del mismo. Y nosotros hemos optado por otro criterio, que es tener el albergue reservado para actuaciones de necesidad. Por ejemplo, se utiliza desgraciadamente cuando hay incendios forestales, se ha utilizado para asociaciones que nos le precisan. Por ejemplo, se ha utilizado en el caso de la Iglesia Católica, que nos le ha solicitado en 2 ocasiones. Se ha utilizado también en alguna cuestión puntual con algunos trabajadores que le han utilizado en razón de la prestación del servicio en algunos momentos, y esa es una decisión política. No hay ninguna obligación que se esté incumpliendo por ello. En cuanto a la generación de incertidumbre por la ausencia de presupuestos este año de la Junta de Castilla y León y del Estado, pues efectivamente se produce una incertidumbre que es lo contrario a la certeza. El sistema constitucional español establece que el Gobierno tiene que presentar en un determinado momento ante las Cortes Generales el proyecto de presupuestos del Estado. No se presenta. De ahí se deriva un incumplimiento. Se puede decir que el presidente del Gobierno es ilegal o ilegítimo. No, porque si fuese así, ya se habría deducido una responsabilidad en relación con ello, que sería mayor, por cierto, que la que tendemos a aquellos que sí que cumplimos con la obligación, ¿vale? Eso lo entiende hasta el más tonto. La segunda cuestión, aparte de la falta de certidumbre, pues genera lo que es la consecuencia de ello. Hacia mitad de año se viene produciendo un decreto ley que implementa los aumentos en la participación de tributos del Estado. Ahora al final de año se han descolgado, cuando estaban con apuros, con un acuerdo hacia los empleados públicos de subirle no sé cuánto tiempo, o no sé cuánto el porcentaje, por interés político, y los ayuntamientos tienen la obligación de pagarlo. Por cierto, el Ayuntamiento de Cerro ya lo ha pagado. Había hasta, creo, 2 años, me parece, para pagarlo, no recuerdo, creo que es más de 1 año lo que se permite para llevarlo a cabo, y nosotros ya lo hemos pagado. Pero eso es una modificación presupuestaria que nos viene impuesta, porque la normativa y por ello también la retributiva de los empleados públicos es una competencia estatal. Esto es lo que nos crea problemas, que no haya presupuesto, no tenemos certeza, no sabemos a qué atenernos en relación con ello.
pero lo he explicado muchas veces. Eso es como el cura que va y echa la bronca a los que van a misa por los que no van. Pues esto es lo mismo. Nosotros somos los que cumplimos y los que no cumplen son los que no le hacen. Y lo que ya es extravagante es que se nos achaque responsabilidades, ilegalidades e ilegitimidades a los que cumplimos. Y ahora ya le doy paso al portavoz de nuestra ciudad. Nada de eso. ¿Contra qué consecuencias podría creer? No he dicho nada. No, sí, ya. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que hay que decir una cosa, hay que decir unas ideas previas y luego ya entrar en los asuntos concretos. En cuanto a las ideas previas, me parece que usted utiliza unas expresiones y realiza unas afirmaciones que están absolutamente fuera de lugar. En primer lugar, porque no es como usted lo ve, y en segundo lugar, porque tendría que ser un poco más respetuoso. Mire, en este ayuntamiento, si usted no estuviera, los demás concejales, independientemente de la ideología que tengan, pues no tienen ningún problema. Pero usted, sin embargo, sí que genera una tensión, porque está en la provocación continua, está en la descalificación continua, y eso genera tensión. Demasiado buenos somos que no le entramos al trapo ante las barbaridades sistemáticas que usted profiere. Primera cosa. Además, le voy a decir otra cosa, mire, sí, lo he dicho ya varias veces, este es el pueblo del artífice de la transición, y sería bueno que hubiera consenso, que hubiera diálogo, que nos pudiéramos llevar bien, que fuera este municipio un vergel o que fuera algo aislado de la crisis que tenemos de guerras por todos los lados o de la crispación que tenemos en España. Conseguir eso no sería tan complicado, lo ha habido durante bastantes años, y usted es el único que está evitando que eso pueda continuar. Segunda cuestión. Yo creo que hay que destacar, hay que resaltar en esta ocasión el informe que ha realizado la secretaria, y la pena es que como es tan largo, pues es complicado que se le dé la lectura. Usted le ha visto, pero da igual, porque a usted lo que le digamos le da igual. Lo importante es que lo pudiera ver la gente, pero lamentablemente yo comprendo que es tan largo y sería tedioso, que es complicado transmitírselo a la ciudadanía. Coincido con ese informe en que debería de haber sido inadmitida su escrito en el que formuló una serie de reclamaciones, y que la vía que tiene es la vía de los recursos, y que eso estaría abierto pues para los ciudadanos, para los afectados. Ella lo explica muy bien en el informe. Pero en fin, nosotros que somos, no me interrumpa. No, pero es que está hablando de un informe que yo no tengo. Pues yo simplemente se lo apunto. Yo sí tengo un informe. Usted sí, porque claro, como no lo va a tener usted, pero yo no. No, ya está usted con lo de siempre. El informe está subido al expediente y yo no le tengo por qué dar a usted clase informática. Vaya a una academia y aprenda. No, hombre, claro. Está subido al expediente, así que no diga que no está el informe, ¿vale? El informe está subido desde que está firmado, el 28 de noviembre. Desde ese día está subido al expediente. Y cuando se ha convocado el pleno, el informe estaba ya en el expediente delante, ¿vale? Nosotros no venimos a este pleno sin el informe de la Secretaría de Intervención. Me va a obligar, señor alcalde, a que renuncie a la información y que me lo manden ustedes por burofax, como siempre. Pues haga usted lo que tenga por convenir. Lo haré. Haga lo que tenga por convenir. Lo haré porque esto ya no se me ha quedado claro. Como está colgada. No, hombre, pero claro, yo no lo he encontrado. pero es que yo no tengo la culpa de que no se puede buscarlo. Usted lo que me he descargado. Pero que es que aquí hay que venir con alguna clase dada. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las nuevas tecnologías ni de estas cosas. Pero todos los que están en este mundo tienen que saber que hay unas nuevas tecnologías y que los expedientes se cargan. Pues a mí me lo manda y luego por saben correo. lo que ocurre. No, que no es que se mande por correo. Si usted contate que gaste dinero al ayuntamiento, hace usted cualquier cosa. No, hombre, no. Si los concejales normales, si no quieren descargarlo, vienen al ayuntamiento, se les facilita y no pasa nada. Si es que usted está siempre en la bronca por la bronca. Eso es a lo que viene usted, a montar bronca. ¿Qué es lo que sabe hacer? Montar bronca. Continúo. Sí, continuando con las apreciaciones generales, pues como usted es licenciado en Derecho, conocerá la teoría de los actos propios, ¿no? Y de que nadie puede ir contra sus propios actos. Pues bien, no tiene sentido que usted haga un escrito de reclamaciones en los que incluya reclamaciones sobre cuestiones que no ha planteado en el Pleno. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, primero, no debíamos de haberle admitido a trámite las reclamaciones, y en segundo lugar, no se debería de entrar en aquellas que no fueron planteadas en la aprobación inicial del Pleno. ¿Y a qué no se refirió en la aprobación inicial del Pleno?
Pues por ejemplo no se refirió al albergue, no se refirió a la retribución de los concejales, que es verdad que otros años sí que se había referido, pero este año no se ha referido, y por ejemplo no se ha referido al tema de la tasa de basura. Eso lo ha puesto en el escrito de reclamación, pero no lo dijo en el pleno. Por lo tanto, en esos temas tampoco deberíamos de entrar, pero vamos a ser generosos y vamos a entrar en ello. ¿Vale? No tengo ningún problema. Habla usted de que el presupuesto es algo que es prácticamente inamovible. Prácticamente tiene que estar acabándose el mundo para que el Ayuntamiento de Cebreros pueda modificar el presupuesto. Mire, me va a permitir que le diga que usted no tiene ni idea de cómo funciona un ayuntamiento, ni de cómo se elabora, ni de cómo se gestiona un presupuesto. Y de que por modificar un presupuesto no pasa nada, porque se cumplen los mismos requisitos que para aprobarle. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Pero le diré una cosa, mire, las circunstancias cambian y cambian continuamente. Y ese cambio en las circunstancias hace que haya que estar realizando modificaciones. Las va a haber que hacer porque no hay presupuestos del Estado, no hay presupuestos de la comunidad autónoma, y me parece que no los hay, pero quizá los haya de la Diputación Provincial, y por lo tanto es posible que cuando estén aprobados esos presupuestos, nosotros tengamos ya el nuestro, se nos quede un poco, afectado, y en consecuencia haya que hacer modificaciones posteriores. Pero de eso nosotros no tenemos la culpa, porque si nosotros no presentáramos el presupuesto en plazo, me parece que este año se ha presentado 3 o 4 días después, vamos, en plazo, usted, sus alegaciones dirían que es que no hemos presentado el presupuesto. El caso es criticar sin ningún tipo de sentido. Pero mire, le diré unas cuantas cosas. Su forma de gestionar un presupuesto y de hacer las cosas llevarían a este ayuntamiento al más absoluto desastre. Le voy a poner un ejemplo para que usted le entienda, porque es un ejemplo en el que no se acabaría el mundo. Verá, mire usted, al hilo de unas determinadas negociaciones que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Cebreros, por un tema importante y que cuando salgan adelante, si salen adelante, daremos cuenta a los ciudadanos y daremos cuenta a este pleno, pues nosotros surgió la posibilidad con un organismo público de que ellos afrontaran la construcción del campo de fútbol, ¿verdad? Y de que lo hicieran en unas condiciones de pago, yo entiendo que bastante ventajosas. Ellos tendrían la ventaja de que el campo de fútbol se haría rápidamente y que las condiciones de pago serían, yo entiendo, bastante ventajosas para el ayuntamiento. Y se haría de golpe y no se haría por fases. No había que esperar varios años para tener el campo de fútbol. Bueno, esa posibilidad surge al hilo de las negociaciones. Si esa posibilidad efectivamente se consiguiera, se consigue cerrar, ¿qué tenemos que decir? Les tenemos que decir, miren ustedes, no podemos, porque eso significa que tenemos que modificar el presupuesto, porque lo que iba para esto ya no vale y entonces hay que ponerlo de acuerdo con las condiciones que hemos negociado. Eso es lo que usted haría. Y como usted lo haría, nos quedaríamos sin campo de fútbol. Esa es su forma de gobernar. Vamos a continuar. Porque claro, usted puede decir, no, lo metemos en el ejercicio que viene, pero cuando vas a las administraciones y negocias una cosa, generalmente te dicen, no, es que ahora yo cuando puedo es ahora. Y no puedo dentro de un año, o no puedo dentro de 2 años. Por lo tanto, si seguimos su punto de vista, nos quedamos sin campo de fútbol. O nos quedamos sin unas condiciones ventajosas para llevar a cabo un campo de fútbol. Entremos ya en lo que son las reclamaciones de su presupuesto. Habla de la publicidad del presupuesto y por supuesto se refiere a la falta de transparencia que tiene este ayuntamiento. Vale, muy bien. Bueno, entre lo que usted dice, y lo pongo en un lado de la balanza, y lo que dice la fedataria pública, obviamente yo me tengo que quedar con lo que dice la secretaria del ayuntamiento, que además es fedataria pública. Si dice que se han cumplido con los requisitos, yo evidentemente hago caso de lo que me dice la secretaria. Y si se han cumplido, pues punto. Si usted no está de acuerdo, pues puede acudir a los tribunales. Está el tema de la ley 723, la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Bueno, esto es un tema recurrente. Yo creo que ya hemos hablado tanto que podemos cansar a la gente si seguimos hablando de este tema. Pero yo creo que usted mezcla todo. Se confunde en el tema de las competencias, lo mezcla absolutamente todo y pretende que un ayuntamiento genere o cree casi una seguridad social para animales de compañía. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, es inviable y es imposible. Pero además la discusión es estéril. ¿Por qué es estéril? Porque de eso se encarga la Diputación Provincial. No es un tema que no esté cubierto, es un tema que está cubierto, y está cubierto por la Diputación Provincial. Y en el tema de las colonias de gatos se pidió una subvención. Estuvimos a punto de conseguirla y en el último momento desapareció una subvención, creo, de 80 y tantos mil euros, creo recordar.
¿vale? Por lo tanto, no nos cuente cuentos de esta naturaleza porque no tiene ningún tipo de sentido. Habla aquí de la tercera de las reclamaciones, habla de la indemnización a los concejales por ir a los plenos. Y además, de una forma muy grandilocuente, pone un titular que dice: incumplimiento flagrante por el equipo de gobierno se efectúa de esta norma. Por parte del equipo de gobierno se efectúa de esta norma. Lo pone en negrita y lo pone en mayúscula. Aquí estamos todo el rato cometiendo ilegalidades, parece que somos salteadores de camino, parece que estuviéramos atracando furgones blindados. Bueno, esa es la impresión que usted nos dice con las barbaridades que de vez en cuando está continuamente diciendo. Mire, es algo que está pacíficamente aceptado por todo el mundo, por parte de todo el mundo y en todos los ayuntamientos, que los ayuntamientos pueden decidir si los concejales cobran o no cobran, no solo la cuantía, sino si cobran o no cobran, porque en el fondo, ¿qué quiere usted que le digamos? Que le pagamos 6 euros por ir al pleno, ya cobra, con eso cumplimos. Esto es una tontería, hombre, no venga con estas historias. El alcalde cobra porque está dedicado en cuerpo y alma al ayuntamiento, esto es una cosa evidente, pero si alguien tuviera que reclamar cobrar, deberían de ser los concejales que están, digamos, llevando a cabo determinadas áreas, que están dedicando mucho tiempo, incluso los concejales de la oposición que colaboran y que facilitan que se hagan las cosas, ¿no? Eso sería lo normal, pero usted no, usted parece que todo eso no le importa y lo que le importa es precisamente cobrar por venir a los plenos. Y además, el otro día veía un programa de televisión, esto es algo en lo que no tenía que entrar, como dije antes, porque no lo dijo el otro día, por tanto, si sigo la teoría que le he enunciado al principio, no tendría que estar hablando de ello, pero como soy tan generoso, pues hablo de ello, ¿vale? El otro día, en un programa de televisión, creo que fue anoche, pues le preguntaban a un alcalde de un pueblo pequeñito, ¿no?, de los más pequeñitos, y le decían: oiga, ¿y qué presupuesto tiene su ayuntamiento? Y creo que dijo 1.500 euros. ¿Cómo pagamos a los concejales con eso? ¿No ve que eso es imposible? Eso no tiene ningún sentido. Pero yo le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe usted lo que dice el artículo 47 de la Constitución, el referido a la vivienda, no? Dice lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. Eso significa que, como no está resuelto el problema de la vivienda, porque convendrá conmigo que no está resuelto y que hay mucho déficit de viviendas, son ilegales los presupuestos de las comunidades autónomas y hasta del propio Estado, porque no contemplan que se resuelva de golpe ese problema. Pues no, ese es el argumento suyo, un argumento que no tiene ningún tipo de sentido. Pero ya lo que realmente detraca es el argumento que utiliza para justificar que se cobre por asistir a los plenos. Dice textualmente: concejales, algunos de los cuales hacen muchos kilómetros para asistir a los plenos, y no es exigible que aporten cantidad alguna de su patrimonio personal. Añade que el ayuntamiento tiene un superávit en los ejercicios que cierra. Quédese con esto, porque luego en el siguiente punto me voy a referir a esta cuestión. Y dice que este es el signo del fracaso de nuestra gestión, que hay superávit en los presupuestos. Y por supuesto, dice aquí también que con ello incumplimos la ley. Bueno, pues mire, le diré una cosa: partiendo de que a nadie le obligan a ser concejal, aquí viene el que quiere, primera cuestión. Pero la segunda cuestión es, frente a este argumento, la obligación de los concejales es residir en su municipio. Porque si bien es cierto, no me diga menos, porque si bien es cierto que no hay una norma que diga taxativamente que tienen que residir, sí que hay una que dice que cuando se ausentan determinados días tienen que dar cuenta. No sé si incluso pedir autorización o en todo caso dar cuenta. No sé si cuando se ausentan 7 u 8. De eso se deduce claramente y por vía indirecta que su obligación es residir en el municipio. Y cuando uno reside, su obligación es estar empadronado. Cosa que, si no vive, tenía que vivir, y si vive, tenía que estar empadronado. Así que aquí el único que incumple la ley es usted. Muy bien. Habla del presupuesto desequilibrado.
los 200.000 euros, para que nos entendamos, los 200.000 euros recurrentes del polígono industrial. Bueno, dice que en el punto tercero dijo que cerrábamos los presupuestos, los ejercicios con superávit, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Dice que hay ingresos ilusorios y que por lo tanto el presupuesto nace desequilibrado. ¿Me puede explicar esto? Porque claro, a ver si nos entendemos. Si resulta que está acusando al presupuesto de que nace con más gastos que ingresos, como antes me ha dicho que los cerramos con superávit. Es que usted dice una cosa y la contraria, no hay quien entienda. Dicen que vuelve a los 200.000 euros del polígono industrial, que es una forma burda de cuadrar el presupuesto con ingresos ficticios y que el presupuesto que pretende aprobar es deficitario. Bueno, esto es un poco lo que usted manifiesta. Mire, vamos a ver, las parcelas del polígono, el polígono industrial, está pensado para que las parcelas sean enajenadas. Ahí hay un patrimonio municipal cuyo objetivo es la enajenación de esas parcelas. El problema es de ese polígono es su situación. Eso nos lo dice todo el mundo que viene a ver el polígono. Gestiones hemos hecho muchas para ver si conseguimos dar salida a este polígono industrial. Incluso de algunas de ellas hemos dado cumplida cuenta en los plenos de este ayuntamiento. Podría usted hacer algo, ¿no? Creo que usted lleva empresas, pues a lo mejor le podría decir a alguna empresa, oye, ¿por qué no te instalas en Sebrero? Pero ya sé que usted no va a hacer nada porque cuanto peor mejor. Esto es evidente, ¿no? Pero mire, yo no voy a repetir todas las gestiones que se han hecho. Ahora, por ejemplo, estamos en una gestión que es la siguiente. Estamos tratando de contactar con la embajada china, incluso directamente con el... No se ría. No se ría, ¿eh? Hombre, se está riendo todo el rato. De mí, usted de mí no se ríe. Respeto. ¿Está claro? Vale. Qué vergüenza. Bueno. Estamos haciendo... No, permite que se está provocando. provocando, se está riendo de mí y eso yo no lo entiendo. Usted no me Vale, ríe. bien, bueno, bien, vale. Estamos tratando de llegar a la embajada china y al embajador de China. Y lo estamos tratando porque las demás, lo hemos intentado con algunas embajadas, lo hemos intentado con empresas nacionales, no conseguimos dar salida al polígono industrial y si no sale, pues a lo mejor hay que buscar otra salida, darnos cuenta de que eso no sirve para el polígono y poner allí otra cosa. Pero estamos intentándolo y yo creo que la persona que nos va a realizar o que nos está realizando la mediación, que es una persona a la que usted agasaja mucho cuando viene por Sebrero, ¿verdad? No voy a decir quién es, pero una persona a la que usted agasaja mucho cuando viene por Sebrero, pues yo creo que esto, pues no lo sé si dará resultado o no dará resultado, pero en todo caso nosotros seguimos intentándolo. Y lo de que estamos intentándolo con la embajada china, créame que no es un cuento chino. Vamos a ver, la tasa de basura. Bueno, esto ya es el polvo. Pero no habla usted claro. Usted no habla claro. Usted la quiere montar, pero no habla claro. Utiliza eufemismos. Voy a ver si me explico. ¿Usted qué es lo que hace? Mezcla unas directivas europeas con otras. Mezcla unas normas españolas con otras normas españolas. Y concluye que no hay en el presupuesto, que el presupuesto no prevé ingresos por el concepto de la tasa de basura. En vez de decir que había que incrementar el precio de la tasa de basura. Eso es lo que usted quiere, que se incremente la tasa de basura. ¿Y sabe por qué quiere que se incremente la tasa de basura? Porque usted actúa muchas veces a golpe de telediario. Lo hizo cuando el tema aquel de los planes de prevención de incendios forestales, cuando yo al fiscal jefe de medio ambiente decir unas cuantas cosas, pues entonces pum, realizó el escrito y se acabó, luego metió la pata hasta adentro y de aquello ya no he vuelto a hablar porque claro, evidentemente se me avergonzado. Me habían echado de ese pero no, le echaron del primer punto del orden del día. Me echaron del primer punto del orden del día. Del primer punto del orden del día. Me echaron del Mire, pleno. no vaya. No. Me echaron del pleno. O sea, a ver si se echa a trocitos. Se echó del primer punto del orden del día. Vamos a ver. Este está... Usted tiene obligación de estar escuchando los argumentos, como nosotros tenemos obligación de soportar sus intervenciones.
¿vale? Y por lo tanto, ahora lo que no puedo decir es mentiras. Todos los concejales que hay aquí escucharon que se le echó para ese punto y se le dijo que en los demás podía intervenir. Y cuando empezó el debate de esa moción estrambótica que usted presentó al hilo de lo que yo, en verano, al fiscal de Medio Ambiente, coordinador de Medio Ambiente, se le requirió. Y el policía local, que es el mismo que estoy de servicio, salió durante bastantes veces a buscarle a usted. Efectivamente, se marchó usted a su casa, no se le echó, es distinto. No, se me echó del pleno, no se le echó del pleno, pero se no le voy echó a de segundo. Pero no le voy a Pero si el problema es que a usted había que echarle todos los días seguridad. No le voy a echar. No le voy a echar porque he llegado a la conclusión de que da usted más espectáculo dentro que fuera. Pero es que además, porque usted que oye también y que tiene todo grabado en la cabeza, recordará que dijo que se le echaba del primer punto, no del pleno, o sea que no mienta. Bueno, porque la otra opción de entender que no miente es que tendría que ir a GAES. Usted verá. Bueno, usted ha visto que se están creando problemas en muchos municipios, que hay broncas, que se llenan los plenos, que la gente pues reclama porque se les ha subido, se les ha puesto una tasa enorme. En el tema de la basura he dicho, pues vamos a ver si en febrero monto yo una de estas. Claro. Esa es la cuestión. Pues dígalo claro, diga quiero que se suba la tasa de basura. No utilice eufemismos y no pretenda tampoco que se aplique una directiva que todavía no ha sido traspuesta al ordenamiento español. Lo deja muy claro la secretaria en su informe. Del albergue, pues bueno, básicamente ya está dicho. Yo creo que tampoco es necesario que entremos en muchas consideraciones del albergue, porque bueno, imagino que el siguiente punto será decir, es que si se gasta un poquito más de luz o va una persona y limpia aquello, malversación. Claro, mira usted eso, ¿no? Sí. Claro, pues ya. Sí, no está en el presupuesto. Claro, ya me lo imaginaba eso, ya me lo imagino. No hay que seguir Es increíble, lo suyo es increíble. O sea, tenemos, entonces tenemos que estar detallando hasta el último rincón donde va no sé quién a barrer o donde se gasta la energía eléctrica, porque si no estamos cometiendo un delito de malversación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, dice que el albergue está totalmente abandonado. Esto es completamente falso. Hoy ha hablado de albergues. Perdone, por alusiones. Que Yo no he dicho eso. ¿Dónde lo he dicho que está abandonado? Está totalmente abandonado. No, he dicho que está cerrado, que no se utiliza, pero no que esté abandonado. Yo no he dicho eso. Que a usted le encanta poner en mi boca cosas que yo no digo, joder. Mire, sexta reclamación. Al amparo del artículo 172 de la Ley de Haciendas Locales por no contener previsiones de ingresos derivados de la explotación del albergue municipal. Esto lo pone en negrita, lo digo por si también le falla la vista, además del oído. Dice, existe una infraestructura de propiedad municipal totalmente abandonada. Yo no soy un mentiroso, señor. Muy bien. Dice que, pero en su escrito no habla en general, se refiere exclusivamente a los peregrinos. Mire, yo estuve con los peregrinos del Camino de Santiago, quedaron en que vendría, pues cuando vengan vamos a hablar con ellos, pero también hay un sector de la ciudadanía con los que hablas y dicen que tampoco está justificado que se les dé un albergue cuando está ya abierto para atenderles la enfermería de la Plaza de Toros de forma cuasi gratuita, y generando un déficit que hasta qué punto eso es una labor que tiene que hacer el ayuntamiento. Yo no me decanto ni por una ni por otra, pero hay gente que piensa de una forma y hay gente que piensa de otra forma. Quiero que esto quede claro. Ha quedado claro ya que el albergue se utiliza cuando conviene, que esto está perfectamente justificado. Cuando vienen los refugiados de Ucrania, pues se utiliza el albergue. Después la verdad es que nos llevamos una decisión importante con los de Ucrania. Fueron unos profundos desagradecidos, pero bueno, esto es otro tema, ¿verdad? Cuando viene la húmeda práctica, o viene a apagar un incendio, utiliza el albergue. Alguna vez yo creo que los militares, cuando han estado vigilando en montes, utilizan el albergue. La Guardia Civil, cuando se producen los refuerzos, siempre pedimos refuerzos en verano y hay veces que nos mandan 3 agentes más de la Guardia Civil, vienen al albergue, serían coautores del delito de malversación, ¿no? Según su punto de vista. Vienen al albergue
están las jornadas de juventud, en fin, el albergue cumple su función. Cumple su función, que es esa. Y lo que no queremos nosotros es tener un albergue abierto para que nos genere problemas, porque ese albergue ha estado en régimen de concesión y ese albergue ha estado abierto y a veces, por determinadas vías, ¿verdad? Pues incluso legales, ¿no? Organismos, etcétera, etcétera, pues acaban utilizándole personas que le destrozan, Y mire usted, tampoco no es cuestión de que tengamos que tener a la policía municipal vigilando a determinadas personas que están en la plaza y luego haya que llevarlos al albergue a vigilar cuando alguno de ellos va al albergue. Por lo tanto, vamos a ser un poquito realistas, porque no tiene sentido estar continuamente realizando obras porque destrozan el albergue. Luego ya para concluir, mire, le digo unas cuantas cosas. Usted utiliza, además de las provocaciones que hace de acusar de ilegalidades, parece que fuéramos aquí el Dioni atracando, llevándose el capital de los furgones blindados, pues además de esas acusaciones utiliza palabras que son lamentables. Utiliza que la actitud del alcalde, pues cobrar él y no permitir que cobren los concejales, es indigna y mezquina. Es verdad que usted utiliza siempre palabras, lo mide muy bien, utiliza siempre palabras que tienen más de un significado, pero todos sabemos, porque no somos tontos, que su objetivo es herir al adversario político. Siempre tiene la escapatoria y dice, bueno, es que esto también significa no sé cuántos, pero yo, que le conozco, ya sé lo que quiere decir, vale, a mí no me la da. Pero miren, esto lo que demuestra es una prepotencia, una soberbia por su parte, un pretender que está por encima de los demás, que realmente tiene difícil parangón en el mundo. Yo, si me lo permiten, esto me recuerda un poco, permítame ya que lo diga, porque es que no tiene desperdicio ni la firma de su escrito. Mire, yo no sé si los ciudadanos lo ven. ¿Ven el tamaño de la firma? Su firma ocupa pues una tercera o una cuarta parte del folio, ¿verdad? ¿Sabes a quién me recuerda usted? Al señor Donald Trump cuando firma las órdenes ejecutivas. Vale, usted parece que lo hace a pluma y él lo hace con rotulador de punta gorda. Pero a eso me recuerda su firma. Sí. Eso sí, su firma, no digo que sea igual, es más grande que la de Donald Trump, pero la diferencia es que él es presidente de los Estados Unidos. Yo no sé si usted será presidente de algo. Y luego, sí que quiero decir una cosa, que es la siguiente. Mire, usted, como empezaba mi intervención, no tiene ni idea de lo que habla, ni de cómo gestionar un ayuntamiento. Pero lo que hace es descalificar a quienes estamos gestionando el ayuntamiento. Mire, la gestión municipal que está realizando esta corporación es una gestión ejemplar. Se lo voy a repetir, ejemplar. ¿Vale? Sí, no se ría. Me gustaría verle a usted en nuestra tesitura, en un ayuntamiento comparable con el de Cebreros. Estos ayuntamientos que tienen autovía y ferrocarril, o ferrocarril y una buena carretera comarcal o nacional, eso no me vale la comparación. Los que pretendemos estar arriba, en el top 10, y no tenemos nada de eso, lo tenemos muy complicado. ¿Y sabe usted por qué lo tenemos muy complicado? Porque los centros de salud, las ampliaciones o los parques de bomberos, esos no los regala nadie, ni va uno al mercado y los compra al peso. Eso cuesta mucho trabajo conseguirlo. Por eso le digo que la gestión que estamos realizando es una gestión ejemplar. Pero no solo estamos realizando una gestión ejemplar desde el punto de vista político, también la realizamos desde el punto de vista económico, porque sacamos al ayuntamiento de la ruina y hoy es un ayuntamiento que tiene medios económicos como para afrontar las situaciones del futuro. Y le digo una cosa, mire usted, a pesar de sus historias y de que es el fracaso el que un ayuntamiento cierre un ejercicio con superávit, le voy a decir una cosa, lo que es grave es no tener soberanía. Y no se tiene soberanía cuando no se tiene capacidad económica. Porque para hacer una cosa lo primero que tienes que hacer es pedir un crédito. Y te le dan o no te le dan. ¿Vale? Te le dan o no te le dan. Pero nosotros procuramos que siempre haya un dinero para afrontar retos nuevos que puedan suceder o desgracias como pasó en la pandemia. Que si no hubiera habido dinero, yo no sé tampoco qué es lo que habría pasado.
Y le diría otra cosa. Mire, es verdad que nosotros poníamos denuncias a quienes gobernaban antes, en alguna ocasión, y les poníamos contenciosos. Y a veces que nos daban la razón y otras veces no nos daban la razón. ¿Vale? Pero mire, le voy a decir algo. Nosotros, en el gobierno y en la oposición, siempre hicimos todo lo posible por el municipio de Cebreros. Siempre. Y esa es la diferencia que tiene usted con nosotros. Usted no mueve un dedo por el Ayuntamiento de Cebreros como nosotros le movíamos, gobernando o en la oposición. Incluso con gente que estaba gobernando con la que nos llevábamos muy mal. Y le voy a poner 3 ejemplos, que son muy claros y muy ilustrativos de este municipio. Mire, cuando nosotros estábamos en la oposición, me voy a echar para adelante para que me vea la gente. Cuando nosotros estábamos en la oposición, nosotros nos fuimos a negociar a la Dirección General de la Guardia Civil, estando en la oposición, repito, nos fuimos a negociar a la Dirección General de la Guardia Civil que creara una compañía de la Guardia Civil en Cebreros y en su zona. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque desaparecían las líneas, que era lo que había aquí, y los tercios. Es posible que quienes gobernaban ni siquiera se enterasen de que eso iba a desaparecer. Nosotros sí nos enteramos, porque procuramos estar al día de los temas políticos. Y nos plantamos en la Dirección General de la Guardia Civil. El alcalde, hoy, entonces estaba en la oposición, Rafael Lucas García, que era amigo personal de la persona a la que fuimos a ver, y yo. Y allí estuvimos viendo a un general de división que era subdirector de la Guardia Civil, no sé si en aquel momento lo era o si lo llegó a ser con posterioridad, fue en la época del Partido Popular, y negociamos con él la creación de la 4ª compañía de la Comandancia de Ávila. Así de claro se lo digo, estábamos en la oposición. Y en agradecimiento a esa persona, no solo por eso, sino por otra cosa que también hicimos cuando estábamos en la oposición y después en el gobierno a nivel nacional, que fue la construcción del cuartel de la Guardia Civil, que le pedimos a esta persona y que esta persona lo hizo, era subdirector de la Guardia Civil, repito, y venía a Cebreros, nosotros le pedimos que hiciera un cuartel nuevo. Hizo un cuartel nuevo. Ese cuartel tuvo las obras paradas durante mucho tiempo. Él dejó de ser subdirector de la Guardia Civil y este señor, cuando era diputado del Congreso, negoció ya con el nuevo gobierno de Zapatero, me parece que el ministro era José Antonio Alonso, negoció que se acabaran las obras del cuartel de la Guardia Civil. Eso lo hacíamos nosotros en la oposición. Y por eso, y en agradecimiento, este señor, este general de división, tiene a su nombre la calle que hay entre el cuartel de la Guardia Civil y el centro de salud. También le viene a enterarse de alguna de estas cosas. Otro ejemplo, además del cuartel de la Guardia Civil o la creación de la 4ª compañía, le puedo poner con el polígono industrial. Cuando este señor era diputado, secretario de organización del Partido Socialista de Castilla y León, había una serie de fondos que se negociaban con cargos, yo no sé si a remanentes o a qué, y entonces se hizo una política de creación de polígonos industriales, ¿no? Unos los proponía el Partido Socialista, otros los proponía, era mayoritario, el Partido Popular, y aquello salía por consenso y se hicieron una serie de polígonos industriales. Este señor, estando en la oposición, negoció que uno se hiciera no en un pueblo del Partido Socialista, sino un pueblo que era del Partido Popular, en el que estaba en la oposición, y se hiciera el polígono industrial. No nos hicieron caso en el lugar para instalarle, pero él se encargó de traer el dinerito para que se pudiera hacer el polígono industrial. Por lo tanto, usted, autoridad moral, autoridad política para dar clases a mí, a estas personas que estamos aquí, ninguna. Y lo que tenía que hacer era colaborar, apoyar, hacer algo por este municipio, y a lo mejor así se lo reconocían mejor los ciudadanos de Cebreros, porque usted a la que puede escapa, como escapó el día del incendio cuando estábamos en la estación de seguimiento de Satete, que allí nos fuimos a apagar el fuego y usted se quedó tan tranquilo viendo las butacas. Eso es mentira. Eso es mentira, porque le pregunté al señor alcalde si necesitaba algo y nos dijo que no, y se fue él. Eso es así. No pierda mucho tiempo, si su palabra no vale nada. Pero le dejo que la exprese en un segundo turno. Bueno. Bien, voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve porque el representante, el portavoz, perdón, de nuestra tierra, lo ha dejado muy claro. Para que esto funcione, lo bueno es que ustedes estén en la oposición. Hacen muchas cosas. Hacen más que en el gobierno. Mire usted,
Eso es una alegación. Sí, no, perdone, eso es una referencia a algo que ha dicho el representante de nuestra. Y creo además que la cuestión es muy clara, pero no se entra en ella. ¿Hay obligación legal de sí o no? ¿Hay obligación legal de sí o no? Entonces, ¿tienen usted, el ayuntamiento tiene una serie de obligaciones impuestas por la ley de bienestar animal? Es obvio. Es obvio. ¿Las cumple? No. ¿El presupuesto está? No. No lo ha hecho usted, ¿no? No se ríe, No. A mí me echan de vez en cuando. Una vez en la serie, porque hoy Si tenemos lo Dos. que tenemos es por el alcalde. Dos. No una, dos. Y supongo que la tercera, si yo no es hoy, será la próxima. Bien. Entonces, lo que yo he planteado, con independencia de... Primero, una cuestión que le quiero decir. Don Alberto, la teoría de los propios actos, que sabe usted mejor que yo, que es una teoría de creación jurisprudencial, no está en la norma y no se aplica en derecho administrativo. No tiene aplicación en derecho administrativo. Es exclusivamente en derecho civil. Por eso no sé qué tiene que ver que saque usted aquí un tema de derecho civil que no tiene aplicación en derecho administrativo. Supongo que, bueno, es darle al muñeco porque hay que darle al muñeco. Vale. ¿Perdón? Si sabe todo, ¿por qué no se presenta al alcalde? He dicho que hay que darle al muñeco porque hay que darle al muñeco. A ver, si no lo entiende, le hago un plan. Entonces, vamos a ver. No le he oído. Pero ¿cómo está el micrófono, hombre? Pues claro, si no le tiene miedo. Vamos a ver. Entonces, la cuestión creo que es obvia. Yo reclamo que se incluyan en el presupuesto cantidades para cumplir obligaciones que tiene el ayuntamiento. Y ahora se puede aprobar o se puede comprobar. Si se aprueba será un presupuesto ilegal e ilegítimo. ¿Por qué? Porque no cumple la ley y porque no está llamado a cumplir las funciones del presupuesto. Y no hay más. Y no hay más. Yo haré lo que tenga que hacer. Yo haré lo que crea que debo hacer. Al juzgado, o a la fiscalía, o ya veremos dónde voy. Se presente alcalde la próxima vez. Sí. Como sabe Carlos, que se presente el alcalde. No voy a seguir hablando de lo mismo porque al final a usted no se le puede convencer. Entonces, bueno, ya han oído los demás lo que yo he manifestado y se acabó la historia. Pero verá, yo no soy taurino, quiero decir, tampoco soy antitaurino. Voy cuando hay que ir y se acabó, ¿vale? Pero es verdad que usted es un toro de estos que llaman contrapío, ¿eh? Porque le ponen el caballo a picar y entra a la vara y le pican y sigue R, dale que te pego, diciendo las mismas tonterías que no tienen ningún tipo de fundamento y dale que te pego. Hombre, ya cansa. Bien, pues por cerrar ya el debate, no sin antes felicitar, por supuesto, la intervención del portavoz del grupo de Nuestra Tierra, que quedaba en evidencia y evidente que por algo es el portavoz. Sigue en forma, como siempre. Y yo no quiero reabrir ningún debate, pero sí quiero poner las cosas en su sitio. Los edificios del ayuntamiento, entre ellos el albergue, están cubiertos por la partida presupuestaria que afecta a todos los edificios municipales. Y existe. Es que pretender decir que tenemos que hacer una partida para el campo de fútbol, una partida para el polideportivo, una partida para... Es absurdo. Está dentro de los edificios municipales y por lo tanto tiene cobertura. El tema de la basura, porque lo ha traído bien el portavoz de Nuestra Tierra, el tema de la recogida de basuras, ¿qué ha ocurrido? Que usted lo ha utilizado
porque como usted está en Madrid y allí oye el lío que hay con lo de la tasa de basura y el basurazo y esas cosas, se ha dicho, esto me vale a mí para Cebreros. Porque eso hay que coger simplemente la hemeroteca. No estaba eso en los medios de comunicación de Madrid cuando se hizo el pleno, pero sí estaba cuando se estaba realizando el tiempo de las alegaciones suyas. Entonces dijo, bueno, pues Eureka, igual que oyó el fiscal coordinador de Medio Ambiente, dijo, va, si implumamos al alcalde. Pues ha dicho, vamos a ver si le tiro aquí la caña y modifica la normativa de recogida de basuras y luego ya yo lo recurro. ¿Qué es lo que está pasando? Con todos los ayuntamientos que han ido de pardillos, han modificado la normativa, les han subido la tasa a los vecinos o se la han puesto cuando antes no la tenían, ejemplo Madrid, y ahora les ha pasado lo que les ha pasado. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer eso, porque no vamos a caer en eso. ¿Por qué? Porque tenemos, por supuesto, bien aquilatado el gasto y tenemos cubierto ese gasto con los ingresos que provienen, no es deficitaria esa tasa. Y usted tiene que saber que las tasas tienen por principio que costear el servicio, pero no tienen que generar beneficio, ¿vale? Cuando la transposición, que no es el caso, esté ya para que tengamos la obligación legal de modificar la tasa, la haremos, pero es que ahora no hay. Lo que yo no sé bien es por qué se han metido otros ayuntamientos en ese berenjenal, que les está costando miles de pleitos y de impugnaciones, que ya veremos cómo acaban esas impugnaciones. Ya veremos cómo acaban, pero desde luego mal para los ayuntamientos. Así que los que no lo hemos hecho porque esperamos a que sea una obligación esa transposición, pues creo que hemos hecho lo adecuado. Otra cosa es que estuviésemos con una tasa que fuese deficitaria, estaríamos incumpliendo también, aunque eso sí podríamos soportarlo por una razón de interés público quizá, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer que cueste poco la gestión directa de los servicios públicos, que es lo que nos gusta a nosotros, por eso recuperamos, por ejemplo, la Escuela de Educación Infantil, la quitamos de una concesionaria, que era CLECE, y la pasamos al ámbito de la administración y a la gestión directa. Pues claro, pregunte usted a los usuarios, a los padres, a los pequeñajos no, porque no lo saben, pero a los padres y a las madres pregúntele cuál es la diferencia de cómo funcionaba, cómo funciona ahora con gestión directa, y más barata. Pues eso, así se gestionan las cosas y así no hay ese problema. Y ya, permítame que le ponga un símil. Usted, todos los ejercicios, en eso hay que reconocerle que es usted reiterativo y constante, dice que tenemos una serie de obligaciones con la Ley de Bienestar Animal. Y dice usted que el artículo citará el 22 y el 23 de la Ley de Bienestar Animal y dice que de ahí se derivan unas obligaciones. Yo le puedo leer aquí, leer a los ciudadanos, que eso se puede hacer a través de un sistema de colaboración, que es uno de los principios que cita la Ley de Bienestar Animal. Le puedo decir que hay un sistema de colaboración instituido que por virtud de la normativa autonómica, que lo dice uno de los puntos del artículo 22 o 23, que tienes que remitirte a la normativa autonómica. La normativa autonómica de Castilla y León dice que las competencias en municipios como este no tienen que gestionar a los ayuntamientos, sino que la gestionan en menos de 20.000 las diputaciones. Por lo tanto, el propio texto está diciendo que en esos casos hay la capacidad de que haya una normativa autonómica, que la hay, que dice que eso no es competencia nuestra. Por la misma razón que no es competencia nuestra los servicios sociales. ¿Hay servicios sociales en Cebreros? Claro, está el Centro de Servicios Sociales. Otra cosa que se consiguió en nuestra época. El primero que salió en la provincia, y no iba a ser el primero. Y si tiene usted alguna aclaración, le pregunta al presidente Aznar por qué se abrió el primero de Cebreros cuando él era presidente de la comunidad autónoma. Pero no es competencia nuestra, es de la Diputación. En el Ayuntamiento de Ávila, que tiene más de 20.000 habitantes, es competencia del Ayuntamiento, son centros municipales, estos son centros comarcales. Por lo tanto, el asidero que la ley te deja es que haya esa posibilidad de colaboración, y esa posibilidad está establecida en el convenio de la Diputación que da soporte a todos los municipios con un servicio de recogida. Y además, ¿quién le dice a usted que nosotros no estamos haciendo nada ahí? Nosotros, aquí hay una asociación constituida en relación con los felinos por unas personas que desinteresadamente están poniendo mucho tiempo, y esas personas tienen una colaboración con el ayuntamiento. Puede esto consultarlas. Tendremos una reunión la semana siguiente porque quedamos con el presupuesto nuevo
ver la posibilidad de implementar, porque el presupuesto tiene suficientes resortes para ello, porque hay una parte del presupuesto que tiene la posibilidad de conveniar con asociaciones de interés público. ¿Cómo no lo vamos a tener? Mire, le voy a decir un ejemplo de modificación presupuestaria. Recientito. Antes de que terminase el ejercicio, el ayuntamiento, utilizando una partida que existe en el mismo, y como somos austeros, tenía todavía fondos, hemos conseguido que la Asociación de Alzheimer de Cebreros y su comarca tenga una furgoneta que ya está recogiendo enfermos, porque les hemos dado, sobre un coste de 9.000 euros, 3.000. Lo pidieron la semana pasada y ya se les ha hecho el ingreso. Según usted no podíamos hacer eso, porque no hay que modificar nada, que les den a los enfermos de Alzheimer, y si se rompe la otra que estaba rota o tenía dificultades, o simplemente como es adaptada no podía traer a personas que no necesitaban una adaptada, que se aguante, que dice monje que hay que esperar al año que viene. ¿Por qué no se puede tocar el presupuesto? ¿Por qué es palabra de Dios? Pero veamos a ver, es que eso es ridículo. Y vuelvo a la ley de bienestar animal. Nosotros le estoy explicando, el artículo 22 y 23 tienen esa capacidad. Y dice, no, es que ustedes están incumpliendo. Y como título para el incumplimiento dice, y hay un auto de medidas cautelares del juzgado de lo contencioso número 1, creo que dice usted, de Ciudad Real. Y yo le pregunto, que a lo mejor usted sabe algo de eso. ¿Saben lo que dice la disposición adicional cuarta? Que en el plazo de 3 meses se tenía que elaborar el proyecto de ley de grandes simios. ¿Sabe usted algo de grandes simios? No. Bueno, vengo de No sé, yo le digo, le pregunto, no sé, no estoy diciendo, no estoy acusándole nada, le estoy diciendo si sabe algo de grandes simios, conoce ese mundo. Porque, ¿sabe qué ocurre? Que desde que se hizo esa ley, los grandes simios siguen sin ley. No se ha hecho el proyecto de ley de grandes simios. ¿Qué había que hacer con el gobierno? Tendríamos que preocuparnos por los grandes simios también, ¿no? Usted sabe de eso. No es competencia municipal. No es competencia municipal. Pero según usted también, va uno al juzgado de SDAI de Ciudad Real y le dice que yo soy amigo, me parezco un gran simio y quiero que haya un proyecto de ley. Pero qué tonterías son estas. Así que vamos a someter a votación sus alegaciones, que lógicamente van a ser desestimadas, y con ello quedará el presupuesto aprobado y se publicará, que por cierto es lo que dice el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales. Publicación en el boletín oficial de la provincia o autonómico si es uniprovincial. Y eso está cumplido, que es el requisito de procedibilidad. Está absolutamente cumplido. No dice otra cosa. En otros sitios y en otros temas dicen otras cosas, pero ahí solo dice eso. Y por lo tanto ese es el que está en vigor y ese es el que nosotros tenemos obligación de cumplir. Vamos a proceder a la votación indicando que los votos a favor de la desestimación de las alegaciones conllevarán, por tanto, la aprobación del presupuesto y todo lo que es consecuencia del mismo, que ya se votó en la anterior sesión. Los votos en contra serán los votos que llevarían a la estimación de las alegaciones y, por tanto, la rectificación del presupuesto. Por lo tanto, votos a favor de desestimar las alegaciones y con ello que el presupuesto quede aprobado en los términos en que lo fue en la anterior sesión. Votos en contra, con 9 votos a favor y 1 en contra, queda aprobado el presupuesto y será ordenada su publicación en el resumen correspondiente por parte del Ayuntamiento. Siguiente punto del orden del día, control de la acción del Gobierno. Ruegos y preguntas. ¿Se formula? ¿Va a entrar en control del gobierno o no? Si le he dicho que ¿Va a se dar punto. usted parte de lo que ha hecho o no? Pero parte de qué he hecho. Vamos a ver, si en el presupuesto, si en el orden del día dice que ahora toca... Sí, pero se supone que será actividad de control. Se supone que aquí, le digo a usted, claro. Sí. Si los decretos están subidos al expediente. Se remite usted eso. No, pero no es que me remita eso, es que eso es lo que dice la obligación. Es que tenemos la obligación de subirlo al expediente electrónico. Y los concejales que no quieran eso, pues vienen por aquí y se lo facilitamos y ya está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o luego?
Si usted dice que lo digo, ¿vale? No lo digo yo, lo dice la ley. Otra vez. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿En qué situación se encuentra en este momento el centro de salud? ¿En qué sentido? En el sentido de si ha sido inaugurado o no, si tiene licencia o no, o qué situación tiene. Teóricamente eso debería haber sido inaugurado o no. Una pregunta. Si tenemos el mejor centro. El Centro de Salud es una institución que pertenece a la Junta de Castilla y León. El Centro de Salud se le otorgó la licencia municipal correspondiente. El Centro de Salud tiene finalizadas las obras y con ello la certificación de final de las obras. El Centro de Salud no se ha hecho propaganda política de inauguración por parte de quien tenía que haberle hecho, que es la Junta de Castilla y León, y mal hecho. Pero el Centro de Salud está funcionando y dando servicios a los ciudadanos de Cebreros y a aquellos que tienen a bien ir a él cuando están enfermos, aunque no estén empadronados en Cebreros. Y de la zona. Cuando hablo de Cebreros, hablo de zona básica de salud de Cebreros, que comprende los municipios del Tiemblo, Llopinares y Cebreros. ¿Y el Parque Comarcal de Bomberos? El Parque Comarcal de Bomberos es una infraestructura propia de la Diputación de Ávila, donde el Ayuntamiento cedió el terreno para que se ubicase en el mismo el Parque de Bomberos. El Parque de Bomberos tiene también la licencia municipal, se han ejecutado las obras del Parque de Bomberos y ahora estamos en la fase de la contratación. Y hoy decía con mucho acierto el Diario de Ávila que ante las insinuaciones que un día sí y otro también hacen de forma cruzada los grupos políticos de la oposición y algunas instituciones sindicales, que era en el fondo poner la diana y poner problemas. Hoy creo que era el grupo del Partido Socialista el que decía que había hecho ni más ni menos, creo recordar, que unas 20 o 30 alegaciones a las bases de los bomberos. Pues a este paso, ¿saben lo que va a pasar? Que el año que viene no habrá bomberos. Porque para una corporación provincial que quiere poner parque de bomberos no se le están poniendo más que palos en la rueda. Y es una pena que hoy el portavoz del Grupo Socialista no nos pudiese explicar qué es eso de andar haciendo tantas alegaciones a eso tan importante como es que hubiese bomberos. ¿Qué es lo que se hace? Poner piedras en la rueda. Pero yo no puedo más que seguir sintiendo lo mismo. Alabo a quien ha dado el paso de hacerlo y le ayudaré en todo lo que pueda, pero esa ya no es competencia mía. La competencia de dotarle de medios humanos, materiales, esa es de la Diputación de Ávila. Nosotros llegamos a donde llegamos. Yo solo quiero preguntar si se sabe algo del centro de salud, de poner lo del tema de los rayos X, si sabe cómo va el tema. Y la pregunta es, la nave donde está ahora el coche de bomberos, cuando se abre el parque, si se abre, ¿qué idea se tiene para esa nave? Y también, bueno, cuando las cosas se hacen bien, lo digo, me parece que la iluminación del pueblo de Navidad está muy bien. Le felicito por cómo está iluminado en estas fiestas. Y aprovecho para felicitar las fiestas a todo el mundo, toda la fiesta de Navidad. Bien, pues gracias por la última parte, donde usted también tuvo que ver porque nos hizo una petición en el anterior ejercicio en el cual nos venía a decir que teníamos que reforzar. Y es verdad que nos hemos quedado todavía cortos y que hay que aumentar esa iluminación, como es compromiso hacerlo. El año que viene lo haremos y dirá algún concejal lo ha escrito que lo hacemos porque el siguiente hay elecciones, pero bienvenido sea en función de la Navidad. Navidad que yo también aprovecho para felicitar a todo el mundo, a toda la corporación que la compone, a todos los ciudadanos de Cebreros y ciudadanas que vean esta retransmisión en diferido y a todos los que han asistido. Y por supuesto también le voy a decir en relación con la pregunta que me ha hecho. ¿Qué destino va a tener esa nave? Pues yo creo que el Parque de Bomberos de la Diputación, aunque es verdad que el plan de despliegue dice que tendrán competencia en incendios forestales, es lo cierto que son parques para actuación en medio urbano o periurbano y para actuación, por ejemplo, en emergencias, en rescates, en accidentes de circulación, en eventos de esta naturaleza. Nosotros ahí tenemos que ser precavidos. ¿Qué significa esto? Nosotros no vamos a desmontar el servicio que tenemos. Creo que sería arriesgar y jugar, nunca mejor dicho, con fuego en un municipio que ha sufrido grandes incendios en el 2003, 2013, 2021 y 2022.
nosotros vamos a mantenerlo. Y estamos además trabajando en que se le dote de más medios, sin que tenga un coste para el ayuntamiento. Me explico. Por ejemplo, nos parece que la dotación de uno de los medios que se trajo por parte de la Diputación no era la más adecuada para lo que nos preocupa a nosotros, y más teniendo un parque que va a resolver las incidencias urbanas en el mismo municipio. Por lo tanto, ahí se está trabajando para que haya la posibilidad de que se nos otorgue una autobomba forestal, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos preocupa en ese aspecto. Eso estamos trabajando en ello. Ayer mismo, el martes, el alcalde estuve en una comunidad autónoma, que no diré cuál, hablando con un consejero para intentar que esa comunidad autónoma también nos ayude en función de que tenemos lo que ahora se llama los interfaz y somos limítrofes con ella. Por lo tanto, vamos a trabajar también en ese sentido. Nosotros no dejamos de buscar la fórmula de que haya cosas en Cebrero y tenemos el vicio de que no le cuesten a los ciudadanos de Cebrero cuando las conseguimos. Así que vamos a seguir trabajando en ello. No vamos, por supuesto, a bajar la guardia en esa materia, sin perjuicio de que nuestra obligación es estar en aquello que se puede conseguir, como he dicho, tanto aquí como donde sea. ¿Y lo del centro de salud? El centro de salud, yo tengo que creer en la palabra dada, y la palabra dada es que aquí van a poner esos servicios. No le voy a indicar nada más, porque mientras no me la desmientan, pues sé quién ha dado la palabra la han dado los que están gobernando ahora, y esos son los que han cumplido esa palabra. Va a haber unas elecciones, pues a resultas de lo que pase en esas elecciones, pues imagino que eso se verificará, digo yo que se verificará. Pero vamos, lo que sí que tengo que decir es que ese es un compromiso que si no se cumpliese sería el Ayuntamiento de Cebrero absolutamente vigilante en ese cumplimiento, no tenga duda de ello. Agradecido en eso, porque creo que estas cosas siempre tenemos que estar todos unidos. No, o bueno, si acaso saber un poco en qué situación está la obra de el tema del Pesigal, si ha habido, qué avances ha habido, o qué avances ha habido en la obra del Pesigal, o qué previsiones hay, qué novedades hay acerca de ese tema. La obra del proyecto del Pesigal avanza con un ritmo importante. A principios de año se iniciarán las obras también ya una vez que goza de todas las autorizaciones por las administraciones competentes. Se hará ya el desvío el acceso en la AV565 para la entrada en el hotel. Esa obra va a un ritmo importante, sabiendo las dificultades que tiene una obra de esa envergadura. Hemos mantenido reuniones en este despacho con los responsables de la cadena y con los responsables del proyecto, Cuequis Palace, que son la familia Álvarez, el Enebro y la familia Urtasun, y que constituyeron una sociedad al 50%, que es Cuequis Palace, con los responsables, como digo, de la cadena, para hablar de la contratación de personal. A esa reunión vinieron los máximos responsables de la Consejería de Empleo de la... Porque no hay que modificar nada, que les den a los enfermos de Alzheimer, y si se rompe la otra que estaba rota o tenía dificultades, o simplemente como es adaptada no podía tener a personas que no necesitaban una adaptada, que se aguanten, que dice monje que hay que esperar al año que viene. ¿Por qué no se puede tocar el presupuesto? ¿Por qué es palabra de Dios? Pero veamos a ver, es que eso es ridículo. Y vuelvo a la ley de bienestar animal. Nosotros le estoy explicando, el artículo 22 y 23 tienen esa capacidad. Y dice, no, es que ustedes están incumpliendo. Y como título para el incumplimiento dice, y hay un auto de medidas cautelares del juzgado de lo contencioso número 1, creo que dice usted, de Ciudad Real. Y yo le pregunto, que a lo mejor usted sabe algo de eso. ¿Saben lo que dice la disposición adicional cuarta? Que en el plazo de 3 meses se tenía que elaborar el proyecto de ley de grandes simios. ¿Sabe usted algo de grandes simios? No. No sé, yo le digo, le pregunto, no sé, no estoy diciendo, no estoy pensándole nada, le estoy diciendo si sabe algo de grandes simios, conoce ese mundo. Porque, ¿sabe qué ocurre? Que desde que se hizo esa ley, los grandes simios siguen sin ley. No se ha hecho el proyecto de ley de grandes simios. ¿Qué había que hacer con el gobierno? Tendríamos que preocuparnos por los grandes simios también, ¿no? Usted sabe de eso. No es competencia municipal. No es competencia municipal. Pero según usted también, va uno al juzgado de SDAI de Ciudad Real y le dice que yo soy amigo, me parezco un gran simio y quiero que haya un proyecto de ley. Pero qué tonterías son estas.
Así que vamos a someter a votación sus alegaciones, que lógicamente van a ser desestimadas, y con ello quedará el presupuesto aprobado y se publicará, que por cierto es lo que dice el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales. Publicación en el boletín oficial de la provincia o autonómico si es uniprovincial. Y eso está cumplido, que es el requisito de procedibilidad. Está absolutamente cumplido. No dice otra cosa. En otros sitios y en otros temas dicen otras cosas, pero ahí solo dice eso. Y por lo tanto ese es el que está en vigor y ese es el que nosotros tenemos obligación de cumplir. Vamos a proceder a la votación indicando que los votos a favor de la desestimación de las alegaciones conllevarán, por tanto, la aprobación del presupuesto y todo lo que es consecuencia del mismo, que ya se votó en la anterior sesión. Los votos en contra serán los votos que llevarían a la estimación de las alegaciones y, por tanto, la rectificación del presupuesto. Por lo tanto, votos a favor de desestimar las alegaciones y con ello que el presupuesto quede aprobado en los términos en que lo fue en la anterior sesión. Votos en contra, con 9 votos a favor y 1 en contra, queda aprobado el presupuesto y será ordenada su publicación en el resumen correspondiente por parte del Ayuntamiento. Siguiente punto del orden del día: control de la acción del Gobierno. Ruegos y preguntas. ¿Se formula? ¿Va a empezar por el control del gobierno o no? Si le he dicho que ¿Va a se dar usted escuche. parte de lo que ha hecho o no? Pero parte de qué he hecho. ¿Sí? Vamos a ver, si en el presupuesto, si en el orden del día dice que ahora toca... Sí, pero se supone que será actividad de control. Se supone que aquí, le diga usted, claro. Sí. ¿Qué? Si los decretos están subidos al expediente. ¿Se remite usted eso? No, pero no es que me remita eso, es que eso es lo que dice la obligación. Es que tenemos la obligación de subirlo al expediente electrónico. Y los concejales que no quieran eso, pues vienen por aquí y se lo facilitamos y ya está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o ruego? No, si usted dice que lo digo, vale. No lo digo yo, lo dice la ley. Otra vez. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿En qué situación se encuentra en este momento el centro de salud? ¿En qué sentido? En el sentido de si ha sido inaugurado o no, si tiene licencia o no, o qué situación tiene. Teóricamente eso debería haber sido inaugurado o no. Una pregunta. Si tenemos el mejor centro. El Centro de Salud es una institución que pertenece a la Junta de Castilla y León. El Centro de Salud se le otorgó la licencia municipal correspondiente. El Centro de Salud tiene finalizadas las obras y con ello la certificación de final de las obras. El Centro de Salud no se ha hecho propaganda política de inauguración por parte de quien tenía que haberlo hecho, que es la Junta de Castilla y León, y mal hecho. Pero el Centro de Salud está funcionando y dando servicios a los ciudadanos de Cebreros y a aquellos que tienen a bien ir a él cuando están enfermos, aunque no estén empadronados en Cebreros. Y de la zona. Cuando hablo de Cebreros, hablo de zona básica de salud de Cebreros, que comprende los municipios del Tiemblo, Pinares y Cebreros. ¿Y el Parque Comarcal de Bomberos? El Parque Comarcal de Bomberos es una infraestructura propia de la Diputación de Ávila, donde el Ayuntamiento cedió el terreno para que se ubicase en el mismo el Parque de Bomberos. El Parque de Bomberos tiene también la licencia municipal, se han ejecutado las obras del Parque de Bomberos y ahora estamos en la fase de la contratación. Y hoy decía con mucho acierto el Diario de Ávila que ante las insinuaciones que un día sí y otro también hacen de forma cruzada los grupos políticos de la oposición y algunas instituciones sindicales, que era en el fondo poner la diana y poner problemas. Hoy creo que era el grupo del Partido Socialista el que decía que había hecho ni más ni menos, creo recordar, que unas 20 o 30 alegaciones a las bases de los bomberos. Pues a este paso, ¿saben lo que va a pasar? Que el año que viene no habrá bomberos. Porque para una corporación provincial que quiere poner parque de bomberos no se le están poniendo más que palos en la rueda. Y es una pena que hoy el portavoz del Grupo Socialista no nos pudiese explicar qué es eso de andar haciendo tantas alegaciones a eso tan importante como es que hubiese bomberos. ¿Qué es lo que se hace? Poner
piedras en la rueda. Pero yo no puedo más que seguir sintiendo lo mismo. Alabo a quien ha dado el paso de hacerlo y le ayudaré en todo lo que pueda, pero esa ya no es competencia mía. La competencia de dotarle de medios humanos, materiales, esa es de la Diputación de Ávila. Nosotros llegamos a donde llegamos. Ninguna pregunta. Yo solo quiero preguntar si se sabe algo de los centros de salud, de poner lo del tema de los rayos X, si sabe cómo va el tema. Y la pregunta es, la nave donde está ahora el coche de bomberos, cuando se abre el parque, si se abre, ¿qué idea se tiene para esa nave? Y también, bueno, cuando las cosas se hacen bien, lo digo, me parece que la iluminación del pueblo de Navidad está muy bien. Le felicito por cómo está iluminado en estas fiestas. Y aprovecho para felicitar las fiestas a todo el mundo, toda la fiesta de Navidad. Bien, pues gracias por la última parte, donde usted también tuvo que ver porque nos hizo una petición en el anterior ejercicio en el cual nos venía a decir que teníamos que reforzar. Y es verdad que nos hemos quedado todavía cortos y que hay que aumentar esa iluminación, como es compromiso hacerlo. El año que viene lo haremos y dirá algún concejal lo ha escrito que lo hacemos porque el siguiente hay elecciones, pero bienvenido sea en función de la Navidad. Navidad que yo también aprovecho para felicitar a todo el mundo, a toda la corporación que la compone, a todos los ciudadanos de Cebreros y ciudadanas que vean esta retransmisión en diferido y a todos los que han asistido. Y por supuesto también le voy a decir en relación con la pregunta que me ha hecho. ¿Qué destino va a tener esa nave? Pues yo creo que el Parque de Bomberos de la Diputación, aunque es verdad que el plan de despliegue dice que tendrán competencia en incendios forestales, es lo cierto que son parques para actuación en medio urbano o periurbano y para actuación, por ejemplo, en emergencias, en rescates, en accidentes de circulación, en eventos de esta naturaleza. Nosotros ahí tenemos que ser precavidos. ¿Qué significa esto? Nosotros no vamos a desmontar el servicio que tenemos. Creo que sería arriesgar y jugar, nunca mejor dicho, con fuego en un municipio que ha sufrido grandes incendios en el 2003, 2013, 2021 y 2022. Nosotros vamos a mantenerlo y estamos además trabajando en que se le dote de más medios, sin que tenga un coste para el ayuntamiento. Me explico. Por ejemplo, nos parece que la dotación de uno de los medios que se trajo por parte de la Diputación no era la más adecuada para lo que nos preocupa a nosotros, y más teniendo un parque que va a resolver las incidencias urbanas en el mismo municipio. Por lo tanto, ahí se está trabajando para que haya la posibilidad de que se nos otorgue una autobomba forestal, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos preocupa en ese aspecto. Eso estamos trabajando en ello. Ayer mismo, el martes, el alcalde estuve en una comunidad autónoma, que no diré cuál, hablando con un consejero para intentar que esa comunidad autónoma también nos ayude en función de que tenemos lo que ahora se llama los Introfat y somos limítrofes con ella. Por lo tanto, vamos a trabajar también en ese sentido. Nosotros no dejamos de buscar la fórmula de que haya cosas en Cebrero y tenemos el vicio de que no le cuesten a los ciudadanos de Cebrero cuando las conseguimos. Así que vamos a seguir trabajando en ello. No vamos, por supuesto, a bajar la guardia en esa materia, sin perjuicio de que nuestra obligación es estar en aquello que se puede conseguir, como he dicho, tanto aquí como donde sea. ¿Y lo del centro de salud? El centro de salud, yo tengo que creer en la palabra dada, y la palabra dada es que aquí van a poner esos servicios. No le voy a indicar nada más, porque mientras no me la desmientan, pues sé quién ha dado la palabra la han dado los que están gobernando ahora, y esos son los que han cumplido esa palabra. Va a haber unas elecciones, pues a resultas de lo que pase en esas elecciones, pues imagino que eso se verificará, digo yo que se verificará. Pero vamos, lo que sí que tengo que decir es que ese es un compromiso que si no se cumpliese sería el Ayuntamiento de Cebreros absolutamente vigilante en ese cumplimiento, no tenga duda de ello. Agradecido en eso, porque creo que estas cosas siempre tenemos que estar todos unidos. No, o bueno, si acaso saber un poco en qué situación está la obra de el tema del Pesigal, si ha habido, qué avances ha habido.
qué avances ha habido en la obra del Tesigal o qué previsiones hay, qué novedades hay acerca de este tema. La obra del proyecto del Tesigal avanza con un ritmo importante. A principios de año se iniciarán las obras también ya una vez que goza de todas las autorizaciones por las administraciones competentes. Se hará ya el desvío el acceso en la AV565 para la entrada en el hotel. Esa obra va a un ritmo importante, sabiendo las dificultades que tiene una obra de esa envergadura. Hemos mantenido reuniones en este despacho con los responsables de la cadena y con los responsables del proyecto, Cuequis Palace, que son la familia Álvarez, el Enebro y de la familia Urtasun, y que constituyeron una sociedad al 50% que es Cuequis Palace, con los responsables, como digo, de la cadena, para hablar de la contratación de personal. A esa reunión vinieron los máximos responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, y en esa reunión se quedó en la posibilidad de que la gente de Cebreros tenga posibilidad de trabajar. Ellos no son una administración pública, por lo tanto tienen muchas manos más libres que tenemos las administraciones, y aquellas personas de Cebreros que tuvieran la formación necesaria y adecuada puedan trabajar. También se quedó en que por la Junta de Castilla y León se harían acciones para que también venga gente de fuera, que también nos interesa mucho que venga gente de fuera a vivir a este municipio. En ese sentido estamos trabajando en ese orden de cosas. También estamos trabajando en relación con la posibilidad de que se construya vivienda. Y ahí creo que estaremos en disposición, si las cosas funcionan razonablemente, de decir que hay algunos temas que ya están enfocados. Por ejemplo, parece ya enfocado la adquisición del bloque de la carretera del Tiemblo, que está enfrente del engrase, para hacer viviendas que puedan dar cobertura al hotel del Tesigal en cuanto a las personas que vengan de forma rotatoria, que sea alquilado por parte de ellos. También parece que está ya bastante bien centrado, que detrás de los pinillos, con la colaboración tanto de los propietarios como la implicación del ayuntamiento, que para eso está el dinero, que para eso está el superávit, que para eso está no tener dinero para hacer cosas. Y también con la colaboración de otras administraciones parece que se van a implementar, se van a construir allí también viviendas. Estamos con otras actuaciones que no vamos a cesar en ellas. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental que ese proyecto dé trabajo estable a las trabajadoras y a los trabajadores de Cebreros y que seamos capaces de crecer con gente de otros municipios que vengan a nuestro municipio. Pero si no tenemos viviendas, eso va a ser absolutamente imposible. Bueno, yo solamente, precisamente al hilo del tema del Tesigal, pues sí que convendría, sin perjuicio de que el alcalde estuvo en el entierro, bueno, pues como ha fallecido la persona que era el presidente de la asociación, presidente de la sociedad, que está llevando a cabo esto, y además el presidente del Enebro, ¿no? Es uno de los hermanos Álvarez, pues además de la propia asistencia del alcalde al funeral, sería bueno quizá que el propio ayuntamiento transmitiera las condolencias, porque la decisión de que eso se haga en Cebreros es una decisión absolutamente histórica. Sí, bueno, les pongo en situación, ¿no? El Enebro es el grupo matriz de la familia Álvarez, del cual penden de la Sicilia, el Tesigal y algunas otras sociedades. Ciertamente el consejero delegado del Enebro, Juan Carlos Soler Mequiri, falleció desgraciadamente a la edad de 66 años, creo recordar, y hace muy poco tiempo, creo que fue hace 2 sábados, cuando estuve en el entierro, en Tres Cantos, en el funeral, y creo que es muy adecuado que si hay unanimidad por todos los asistentes, pues traslademos ese parecer y ese pésame unánime del Pleno del Ayuntamiento de Cebreros, porque Juan Carlos, que en paz descanse, ha sido una de las personas que más ha tirado adelante de este proyecto, de los que más ha tirado. Y es una pena su desaparición, además una persona joven, llena de vida, y que desde luego ha hecho todo lo que ha podido por este proyecto. Así lo haremos llegar. Únicamente ya felicitar la Navidad a todos, ¿no? y agradecer a quienes apoyan. Pues nos damos todos por felicitados y quedamos emplazados al día de la lotería, a ver si nos toca el gordo de la lotería, que sería muy importante para todos nosotros, para hacer cosas en Cebreros. Feliz Navidad a todos. Gracias.